Saludamos al doctor Efrén Guerrero. Él es especialista en derechos humanos, tiene un doctorado en gobierno y administración pública y es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Doctor Guerrero, quisiéramos abordar con usted este complejo, complejísimo tema para el gobierno nacional, para el Estado ecuatoriano. La desaparición forzada de 4 menores de edad que ha llegado a un punto culminante dentro de su investigación. ¿Cómo ve usted este caso? ¿Qué derivas puede tomar? Muy buenos días con usted y con todos sus oyentes. Creo que el primer problema que se da en el caso que estamos tratando es que en el momento actual ya existe por parte de la jueza que realizó el habeas corpus el día de anteayer en Guayaquil, ya declaró que existe una desaparición forzada y se ha enviado la información a Fiscalía y las 16 personas, miembros de la Fuerza Aérea que fueron parte del operativo del día 8 de diciembre se encuentran retenidas y al parecer habrá una audiencia de levantada una audiencia de cargos. Eso implica que, de acuerdo a los datos que se presenten, se acusará a un grupo de personas del delito que está establecido en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal, que plantea tres cosas. La desaparición forzada es un tipo penal que tiene tres elementos. Efectivamente, la desaparición de una persona, la incapacidad de tener datos evidentes de su del paradero de la persona y la incapacidad de recuperarla, lo que deja a esta persona en una situación de indefensión. En este caso, el tipo penal establece una pena de las más altas del Código Penal por un delito individual de 22 a 26 años, lo cual implicaría que en este momento se está iniciando ya un proceso penal en toda regla y que está a cargo ahora de la Fiscalía General del Estado los elementos principales para poder pues decidir los niveles de responsabilidad de los embarcados en el hecho. Ahora, lo que sí hay que tener claro no solamente son las responsabilidades de tipo personal, sino también las responsabilidades Claro, institucionales y más allá de políticas. de la autoría directa, está también el papel que ha jugado el Estado, encontrándonos en una serie de situaciones de excepción en el país. De hecho, las responsabilidades individuales y políticas son las que más nos preocupan, porque habría que ver institucionalmente cómo va a actuar Fuerzas Armadas como institución protectora de derechos, porque así lo pone la Constitución, para la protección y la no repetición de casos como este. Hay que tener en cuenta que de los casos levantados por periodistas de investigación, este no es el único caso de este tipo en el país, se están aportando a una mayor cantidad de casos, se plantea un número cercano a los 15 casos, lo cual estaría demostrando pues la existencia de ciertos niveles de un error sistémico e institucional que tiene que ser protegido no solo por la protección de las personas, sino por la legitimidad de Fuerzas Armadas. No hay que olvidar que fuera de la Iglesia Católica, Fuerzas Armadas es la institución más respetada y con mayor legitimidad del país. Cada uno que suceda en este tipo de situaciones afecta a la institucionalidad, los problemas de Fuerzas Armadas. También, ¿cuál es el papel del Ministerio de Defensa? Desgraciadamente, el ministro Logrofredo ha tenido una serie de comunicados contrapuestos, apuntando hipótesis no contrarias a la verdad y que han generado disrupciones y también sufrimiento a las familias, por cuanto ahora hay que limpiar el nombre de estos muchachos, se los planteaba como parte de un delito cuando no lo son, después se les planteó de que eran parte de grupos de crimen organizado cuando no lo son, se planteó de que eran miembros que habían sido detenidos por miembros del crimen organizado, que tampoco fue eso. Entonces hay un problema grave en la manera en cómo estamos consiguiendo este tipo de casos. Doctor Guerrero, ¿se puede decir que lo que estamos viviendo con este caso, así como la serie de desapariciones forzadas, abusos que se están investigando, son parte de un riesgo calculado que tomó el gobierno nacional al declarar este estado, esta situación de guerra interna, y también la serie de estados de excepción que se han venido dando, que de excepción realmente tienen poco? Yo no creyera que son errores calculados, es parte Riesgos, decía. Sí. Hemos perdido. importante. ¿Me escucha? Está bien, habíamos perdido Sí, instantáneamente su audio, ahora le estamos escuchando. no se preocupe, le decía.
Yo no creo que sea una situación de error calculado por parte del gobierno nacional. Creo que son errores, son situaciones que tienen que ser corregidas, que tiene que iniciarse un proceso importante de reforma de los mecanismos que se están dando en el marco de los estados de excepción y del supuesto conflicto armado que Claro, tenemos. permítame, doctor Guerrero, profundizar o elaborar un poquito más el fondo de la pregunta. Claro que sí. Cuando se anunció el conflicto armado interno, cuando se habla de una intervención del ejército, hubo muchas voces en Ecuador que advirtieron sobre que el ejército no está preparado para manejar este tipo de situaciones que por diversas razones están en manos de la Policía Nacional. Uh -huh. A eso me refiero con no tanto como un tema en el cual se calculaba o se estimaba realizar este tipo de acciones, pero que se corría el riesgo justamente por la falta de competencia, de preparación de elementos de las Fuerzas Armadas en general para combatir este tipo de situaciones. Ahora yo creo que después de un año, creo que las Fuerzas Armadas, el Gobierno Nacional y bloques de seguridad tenían la responsabilidad de construir todos los protocolos que estén establecidos en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en el marco de una situación de seguridad interna. De hecho, si usted recuerda, el decreto 111, el que genera toda esta situación, establece como una de las obligaciones que debe tener el Estado hacer ese tipo de protecciones y fue también asumido por la Corte Constitucional en el momento que se dio la constitucionalidad del decreto. Entonces, ahora ya no se trata de saber si es que no tenían protocolos, había una obligación directa de que existieran este tipo de dinámicas y el Estado va a tener que ser claro, tiene que construir mecanismos para poder proteger los derechos ciudadanos en el marco de una situación que el mismo Estado plantea como una necesidad fundamental. Así que vueltas no podemos darle más en relación a eso. Y estos temas que se han venido legislando relacionados con el uso escalonado de la fuerza. Mm. Ahora debe tener en cuenta que hay una nueva ley de uso progresivo de la fuerza en la cual plantea un elemento nuevo, la capacidad de poder elegir de manera funcional en función de cada casa o al funcionario encargado de hacer cumplir la ley, cuál es el de las diferentes herramientas que se tiene, la presencia verbal, la presencia física, el uso de restricciones físicas, munición no letal o munición letal en función de la situación de cada caso. Yo creo que no afecta el esquema de protección de derechos, pero le da mayor responsabilidad al funcionario que ejecuta el caso, asumir las responsabilidades de sus decisiones. Por tanto, eso también es otro elemento que debe tenerse. Ahora, volviendo al caso de los chicos de Guayaquil, yo creo que no existe un elemento de uso de progresivo de la fuerza que, que justifique la detención inclusive de un niño de 11 años, porque los niños de 11 años son, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, absolutamente inimputables y, en consecuencia, tenía que ser sido encargada la DINAPEN su protección, aislamiento del resto de chicos y la entrega a sus padres, así que tener encarcelado. Por tanto, lo que también sucede aquí es una falta de cumplimiento de los protocolos de detención establecidos tanto por la policía, también como las necesidades del bloque de seguridad. Aquí ha habido una serie de errores. Ahora sí, este tema realmente no lo tendremos en toda su dimensión hasta que la justicia, un juez dictamine las responsabilidades. Además, antes está por comprobarse de que efectivamente los chicos han muerto, han sido asesinados al momento que realizamos este diálogo. El tema aún está en investigación, pero quisiera preguntarle sobre las diferentes disyuntivas que se dan en caso de que se compruebe una mayor responsabilidad hacia estos hechos que Ecuador teme al momento se hayan dado, que podrían eventualmente haber terminado con la vida de estos chicos. A ver, yo creo que de aquí en adelante lo que hay que hacer es, pensando en función de dos elementos. El primero, la, la necesidad de poder mejorar los protocolos de actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en caso de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, se tiene que llegar al fondo de este caso, por el bien de Fuerzas Armadas, por el bien de la política de seguridad del gobierno. Y en tercer lugar, va a existir un momento muy confuso, que va a ser, como usted
usted sabe, en próximas semanas se inicia ya la campaña electoral y el tema de seguridad va a ser una base directa de la operación que planteara cualquiera de los candidatos en todos los niveles de gobierno. Entonces ahora vamos a ver un tema muy complejo relacionado con este asunto que tenemos que ir solucionando a la velocidad que el caso amerita. Creo que hasta ahora, tanto Fiscalía como la Judicatura, como las organizaciones que están encargadas de la gestión del caso, del procesamiento de los involucrados, han actuado bien. Inclusive las mismas Fuerzas Armadas que han planteado en un comunicado que tienen ya aisladas e identificadas a las 16 personas encargadas de la gestión. Así que habrá que ver los próximos días y mantener el seguimiento sobre el caso para ver cuáles son los alcances. En el tema de responsabilidades, más allá de autores materiales, doctor Guerrero, en esa pirámide de mando que existe en el Estado ecuatoriano, empezando por las Fuerzas Armadas, ¿hasta dónde pueden escalar las responsabilidades? Habrá que analizar en qué momento los altos mandos del ejército, los altos mandos políticos, recordemos que el poder militar obedece al poder civil, se basa principalmente en que habrá que analizar si sabían lo sucedido en el operativo o si sabían, si dieron paso a esta situación de esconder la verdad histórica hacia los familiares, hacia los encargados de judicializar los procesos. A mí lo que me preocupa es los varios días que se dieron antes de la actividad gubernamental. Estamos hablando que el caso se dio en la madrugada, en la noche del 8 de diciembre, hoy estamos 26 de diciembre, ya van 18 días, y hemos tenido solo operaciones gubernamentales desde el día 22, 23. Estamos hablando que hay 12, 13 días que no hubo una actividad del Estado. A los jueces, a los fiscales, va a tener que analizarse qué tanto esto implica una falta de plazo razonable producida por la falta de medios del Estado o si existe también intereses de mantener la impunidad del caso. Pero eso no nos corresponde, digamos, ni a usted ni a mí, sino eso es una labor que deberá relacionar el fiscal en la constitución de su teoría del caso. Cualquiera sean las conclusiones a las que se llegue en este delicado caso, doctor Guerrero, ¿de qué manera este caso podrá influir en la continuación de este conflicto armado interno? Yo creo que el caso tiene que ser entendido como un momento de captura, para que evitemos situaciones como en Colombia, que tienen casi 6.000 casos de personas que fueron falsos positivos en el marco de la lucha antiguerrillera, con el objetivo de evitar escenarios de masacres por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mal entrenados o con mala información de inteligencia, para evitar también la intrusión de grupos del crimen organizado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es necesario que en este momento, yo creo que este caso tiene que también ser visto como ese espacio para poder reflexionar la mejora continua de las organizaciones, porque las organizaciones no se ven, y algunas tan importantes como Fuerzas Armadas, tienen que ser vistas no solo en el momento que hacen éxito, sino también en el momento que son capaces de enfrentar y mejorar a través de los problemas. Y creo que el camino que tiene que darse es la reconstrucción de protocolos, la mejora de las capacidades en materia de derechos humanos, el control disciplinario directo, la capacidad de rendición de cuentas por parte de los operadores para que lleguemos a una situación de mejora continua y que evitemos que se den nuevamente sus escenarios. Ecuador se encuentra bajo la lupa del entorno internacional, doctor Guerrero. Quisiera preguntar en la parte práctica, ¿qué entidades podrían tener injerencia en lo que está sucediendo? Al momento actual ya el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya ha presentado una solicitud de medidas urgentes al Estado que tendrán que ser reportadas en el marco de las decisiones del comité. Es muy probable que tengamos también por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pronunciamiento en los próximos días. Entonces, esto va a implicar también no solo un tema de una situación aislada, sino
van a preguntarse cuál es la situación estructural y el alcance reputacional que tienen las situaciones en el marco de lo que sucede en el Estado. Entonces el Estado tiene que tener datos claros. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿Cómo se están procesando los casos? Y lo más importante, que estos casos sean tratados con la prioridad y la celeridad que la situación requiere. Una de las obligaciones que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que cualquier caso de desaparición forzada sea tratada como prioridad alfa. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse algo importantísimo, la protección y especialmente que los chicos puedan ser encontrados. Y aquí, internamente, es la Fiscalía la que debe tomar cualquier acción para iniciar ese proceso de formulación de cargos. Sí, porque ellos son los encargados, según la Constitución, del 195 de la Constitución, la investigación procesal y preprocesal penal. Entonces, todos los medios de prueba tienen que hacerse. Pero creo que el Estado no tiene que actuar solo y debería hacer actos de transparencia, que existan comisiones ciudadanas que pudieran hacer seguimiento del caso, dar recomendaciones, que pudieras tener la información, también el apoyo de organismos internacionales, especialmente en situaciones tan críticas como van a ser, están dándose ahorita, una posible identificación cadavérica, el apoyo antropológico, la capacidad de poder trabajar de manera coordinada, porque solo así evitamos problemas de largo plazo, como falta de transparencia, falta de información e incomprensión sobre las actividades del Estado en el marco de una investigación tan compleja que en el momento actual, y no lo digo yo, ya lo dijo la jueza, involucra a actores estatales. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, doctor Guerrero. Muchísimas gracias y qué pena tener que conversar de estas cosas tan complicadas. Declaraciones del doctor Efrén Guerrero, especialista en derechos humanos, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.